¿Y si pudieras entender cómo funciona tu cerebro estimulándolo? ¿Qué pasaría si pudiéramos modular la activación del cerebro? Abriríamos una ventana de conocimiento para entenderlo mejor. Las técnicas de neuroestimulación son técnicas que podemos utilizar en investigación para entender un poco el funcionamiento del cerebro. En vez de observarlo, como hacemos en la resonancia magnética, lo que hacemos es que lo estimulamos. Y al estimularlo, vemos cómo eso cambia el comportamiento, los sentimientos, la toma de decisiones. Pues aquí en el centro tenemos dos técnicas. Tenemos la estimulación magnética transcraneal, que es una técnica que utiliza una corriente magnética que va a causar una corriente eléctrica en el cerebro. Y eso va a hacer que las neuronas no se puedan comunicar de manera efectiva durante unos milisegundos y podamos medir cómo eso afecta al comportamiento. La otra técnica de estimulación es la estimulación transcraneal por corriente directa. Lo que hace esta técnica es modular el funcionamiento que está haciendo el cerebro en un proceso en particular. No es capaz de activar por sí misma un área o inhibir un área, pero sí modifica un pelín el funcionamiento que está teniendo. Podemos medir cómo va cambiando la actividad a medida que lo estimulamos. De forma completamente no invasiva y muy controlada. Toda la investigación que aquí llevamos a cabo previamente está aprobado por los comités de ética pertinentes y todo está revisado para que sea completamente seguro y accesible, ¿no?, para la participación. Si te interesa, por ejemplo, participar en un estudio, vendría al laboratorio, te pasaríamos un consentimiento informado donde te contamos cómo va a ser el estudio, cómo van a ser tratados tus datos, todos los derechos que están cubiertos como participante. Y luego ya pasaríamos a hacer el estudio en sí, ¿no? En un ejemplo en particular, se te podría poner un casco en la TDCS, en la técnica de estimulación eléctrica, miraríamos un poco que la señal eléctrica de tu cerebro se esté registrando bien, colocaríamos los electrodos en las áreas que nos interesen para el experimento en particular, nos aseguraríamos que es un buen registro y luego iniciaríamos ya una tarea comportamental muy sencilla, recordar unos estímulos, responder a veces sí, a veces no, mientras que nosotros sí que estamos modificando la actividad eléctrica que se está dando mediante esa corriente externa. Podemos medir, por ejemplo, la actividad, la excitabilidad cortical en las zonas motoras. Ponemos la bobina en una zona motora y vemos cuánta intensidad necesitamos para que se produzca un movimiento de la mano. Y esa intensidad es la que vamos a utilizar para esa persona. Posteriormente, mientras la estimulamos, las personas realizan tareas sencillas en el ordenador, medimos lo que tardan en responder o medimos la precisión de sus respuestas mientras las estimulamos. Cuando termina la participación, les informamos sobre los objetivos del estudio y le agradecemos su participación. Porque también una parte importante es que sepáis para qué sirve la investigación y que conozcáis también en qué participáis en estos estudios. Con este tipo de investigación experimental hemos podido responder a preguntas como qué regiones sí que están más implicadas, por ejemplo, en procesos atencionales. También hemos hecho estudios sobre el lenguaje, nos hemos interesado en saber cómo está el lenguaje lateralizado en el cerebro. Cómo a veces la estimulación depende de las características individuales de las personas y considerando esa variabilidad individual también podemos establecer protocolos de intervención futura mucho más específicos y sólidos. A pesar de que nosotros somos un centro de investigación, no somos un centro clínico, no podemos ofrecer tratamientos, pero sí podemos hacer investigaciones para mejorar los tratamientos que ya existen. Son investigaciones que nos permiten ir construyendo un conocimiento más sólido para comprender al final el comportamiento humano. Participar, comprender también el funcionamiento del cerebro, tener datos individuales de todas las personas es clave para poder seguir avanzando en el conocimiento. Si sientes curiosidad por nuestra investigación y te apetece colaborar en futuros estudios, puedes registrarte como participante en nuestra plataforma en línea Sona Systems. Mantente al día de nuestros avances y eventos en la página web y síguenos en redes sociales para aprender más sobre mente, cerebro y comportamiento.